¿Cómo vamos, chicos? Esperemos que estemos todo bien. El día de hoy vamos a continuar con nuestra clase de ciudadanía. Vamos a hablar sobre la Asamblea Constituyente y la nueva Constitución del 2008 en el Ecuador, basándonos en sí al ecuatoriano como sujeto de una nueva Asamblea Constituyente, esto que pasó en el 2008 en Montecristi. Vamos a analizar lo más importante, porque si analizamos la Constitución del Ecuador, que todavía sigue actual, es demasiado larga. Nosotros vamos a ver de una manera muy ligera cómo esta constitución cambia y reformula la constitución de 1998 con Fabián Alarcón, en la cual mostraba un Ecuador, claro, direccionado hacia el neoliberalismo, pero no respetaba ciertas garantías y derechos y no respondía a las necesidades del nuevo milenio. Entonces vemos aquí como este es un archivo en la cual nosotros vemos cuando se aceptó la nueva constitución en el 24 de julio del 2008. ¿Sí? Esta estuvo a cargo del presidente de la Asamblea Constituyente, que en aquel entonces era Fernando Cordero Cueva. ¿Está bien? Vamos a ver de cierta manera algo bien breve vamos a analizar los títulos de la Constitución, en la cual vemos aquí que en los títulos son varios títulos. Vamos a ir analizando muy brevemente. En el título 1 nosotros vemos que están los elementos constitutivos del Estado. En el primer capítulo nos habla sobre los principios fundamentales del Ecuador. En el capítulo 2 habla de las ciudadanas y ciudadanos, ciertos preceptos para que se establezca normas de comportamiento de los ciudadanos y qué es el ciudadano en sí, cómo tú eres considerado ciudadano dentro del Estado ecuatoriano. Vamos a hablar en el título número 2, tenemos los derechos, que en el primer capítulo tenemos los principios de aplicación de los derechos, cuándo se aplica y qué miembros conforman para la aplicación de estos derechos. También tenemos en el capítulo número 2 los derechos del buen vivir. Aquí, como ustedes saben, se pone en práctica el summa causae, que es una nueva filosofía tomada del vivir bien de Bolivia, en la cual muestra una nueva cosmología y forma de vivir y una nueva filosofía latinoamericana, en la cual muestra los derechos y muestra y respeta y garantiza las creencias del mundo y la cosmovisión andina. Tenemos aquí, en la cual nos hablaba del agua y la alimentación, su importancia. En la sección segunda nos hablaba del ambiente sano, de la comunicación y la información que debía ser acceso a todos, de la cultura y la ciencia, también de la educación, también del hábitat de la vivienda, en la cual nadie se adjudicaba de las tierras, sino que el Estado ecuatoriano era dueño de las tierras y se la daba para el Estado ecuatoriano, es decir, es del Estado ecuatoriano para los miembros del Estado ecuatoriano. Nadie podía atribuirse tierra porque era del Estado. El trabajo y la seguridad social. En el capítulo 3 nos hablaba sobre derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, es decir, a personas que tienen algún tipo de discapacidad o enfermedad catastrófica o necesitan una ayuda extra, como por ejemplo los adultas y adultos mayores, los jóvenes, los migrantes, las mujeres embarazadas, los niños, niñas y adolescentes. Aquí se reformula ciertas cosas de la LOEI, también del COIP y también del Código de la Niñez y la Adolescencia. También de las personas con discapacidad, que en la Constitución se las tomaban en cuenta como ciudadanos, pero no respetaban o no garantizaban el bienestar y las necesidades de cada uno de los miembros. También tenemos a las personas con enfermedades catastróficas. Aquí ingresan las personas que tienen VIH o cáncer. También a los PPL, que son las personas privadas de libertad, y personas usuarias y consumidoras, se las toma en cuenta. Es decir, antiguamente eran sancionadas, es decir, en el antiguo COIP se veía una persona que portaba marihuana, era directamente acusada y llevada a la cárcel. Aquí se la toma como referencia como una persona vulnerable que tiene algún problema de adicción. Entonces aquí luego se crea una tabla. Posterior a esto se crea una tabla en la cual
una tabla en la cual se puede, una cantidad mínima de gramos en la cual se puede portar y puede establecer si es una persona que tiene problemas de consumo o es una persona que está vendiendo drogas. Muchos de ellos se tomaron atribución a esto y sacaron provecho, ¿ok? Pero en sí fue creado con buenas intenciones para ayudar a las personas que tienen problemas de consumo, porque en sí las personas que consumen drogas de cualquier tipo es un problema, están enfermas. Vamos a ver acá. También buscaba los derechos de las comunidades y los pueblos y nacionalidades, los derechos de participación libre, los derechos de libertad, los derechos de naturaleza, los derechos de protección y las responsabilidades. Cuando hablamos de derechos de naturaleza se refiere a nuevas leyes que protegen el ecosistema ecuatoriano. Tenemos acá las garantías constitucionales. Tenemos que propulsaron en esta nueva constitución las garantías normativas, las políticas públicas, los servicios públicos de participación ciudadana, garantías jurisdiccionales. Recordemos aquí que aparecieron nuevos poderes como el de participación ciudadana y control social y también la del poder electoral. También en la participación y organización del poder tenemos aquí la participación de democracia, los principios de participación, la organización colectiva, la participación de los diferentes niveles de desarrollo, la democracia directa, las organizaciones políticas, la representación política. También nos dio roles de la función legislativa, tanto en la Asamblea Nacional, en el control de acción del gobierno y la formación y sanción de leyes. También con respecto a la función ejecutiva, qué es lo que debería hacer en su organización y sus funciones, los consejos nacionales de la igualdad, las fuerzas públicas armadas y policía nacional y los estados de excepción. Actualmente estamos en una de estas. ¿En qué circunstancias puede ser aplicado los estados de excepción? También la función judicial, los principios de normas generales, la organización del funcionamiento, el consejo de la judicatura y la justicia ordinaria. La justicia indígena, aquí en esta constitución se lo toma en cuenta la justicia indígena, lo ven importante dentro del contexto de las comunidades indígenas. Se respeta, mas no se comparte, eso es lo que se ve aquí y tenía que ser justificado esta justicia indígena. También la Fiscalía General del Estado, cómo debe manejarse la Defensoría Pública, los jueces de paz, el servicio notarial, los medios alternativos. Aquí en el servicio notarial, en las notarías muchas veces tú ibas a hacer un documento y ellos ya tenían su precio. Aquí equiparan los precios para cualquier tipo de trámites notariales, por ejemplo, un traspaso de dominio de auto. Una notaría podía cobrarte un precio y en otra más barato, es decir, ellos equipararon también el manejo del servicio notarial. Los medios alternativos de resolución de conflictos, aquí aparecen, por ejemplo, la Casa de la Justicia, tenemos una en Carcelén en la cual buscan la resolución de conflictos antes de ingresar ¿a qué? A un juicio en donde intervienen abogados e intervienen jueces. En cambio aquí, mediante la resolución de conflictos en un proceso de mediación se llega a acuerdos antes sin usar abogados. También tenemos el sistema de protección de víctimas y testigos, ¿sí? Y la rehabilitación social. Se mejora todo esto, iba impulsando a esto. En la Constitución antigua existía todas estas secciones, pero no tan detalladas, ni no buscaban tantos beneficios como la de aquí. También tenemos que la función de transparencia y control social, también nos habla de la naturaleza, tomen en cuenta la naturaleza, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, las comisiones ciudadanas de la selección, el manejo de la Contraloría General del Estado, de las superintendencias, por ejemplo, de compañías y de bancos, ¿sí? En el manejo y el control, también en la Defensoría del Pueblo. En la función electoral tenemos el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral y las normas comunes del control político social. Tenemos en la administración pública, dan preceptos a los servidores públicos de cómo comportarse. Por ejemplo, nos habla del sector público en sí, la administración pública, los servidores y servidores públicos, establecen nuevos preceptos y cómo va a ser el ingreso para estar dentro de servidores. Y la Procuraduría General del Estado. En el capítulo 5, en el título número 5 y
tenemos aquí la organización territorial del Estado. Nos habla de los principios generales del territorio ecuatoriano, la organización del territorio, los gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales, también los recursos de competencias y los recursos económicos. Muy bien, cuando hablamos de los GAD, nos hace entender que son autónomos, pero todavía dependen del Estado. No son completamente independientes, pueden tener ingresos, pero ciertos ingresos tienen que ir para el Estado porque pertenecemos a un Estado central. No podemos ser del tipo Estados federales. Es por eso que se crean los GAD, en la cual siempre van a estar enfocados en mejorar su territorio, pero van a estar siempre anclados al Estado ecuatoriano. Tenemos también el régimen de desarrollo, los principios generales, la planificación participativa para el desarrollo, la soberanía económica, el sistema económico y política económica, la política fiscal, el endeudamiento público, el presupuesto general del Estado, el régimen tributario, la política monetaria, la política comercial y el sistema financiero. También los sectores estratégicos, el trabajo de la producción, las formas de organización de producción y gestión, los tipos de propiedad, las formas de trabajo y retribución, la democratización de los factores de producción, los intercambios económicos y el comercio justo, el ahorro y la inversión. Bueno, esto no nos interesa tanto. Vamos a analizar un poco del buen vivir, una nueva filosofía que fue anclada a esta nueva constitución. Tenemos a la inclusión y equidad. Antiguamente no se utilizaba este término, inclusión, en la cual simplemente se acoplaba a un miembro que tenga alguna discapacidad y pensaban que eso era inclusión. No, la verdadera inclusión es cuando la persona que tiene discapacidad, aparte de incluirse, participa y tiene un mismo rol y una misma importancia a pesar de su discapacidad. Y la equidad. Tratamos aquí de mejorar la educación, más que todo en la parte intercultural, la salud, la seguridad social, la cultura física y el tiempo libre, el hábitat y vivienda, la cultura, la comunicación social, la ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales. Es decir, se respeta, por ejemplo, la medicina ancestral como un complemento a la medicina científica, la gestión de riesgo, la población de movilidad humana, la seguridad humana y el transporte. La soberanía alimentaria, la biodiversidad de recursos naturales. Aquí trata de buscar el respeto de la naturaleza y el ambiente, la biodiversidad, los recursos naturales, el suelo. Sí, aquí se crean nuevas leyes en base al suelo, el agua, la ley de aguas, que tiene acceso a todos, pertenece no solo a un grupo, sino a todos, en la biosfera ecológica, de la ecología urbana y energías alternativas. Y títulos y relaciones internacionales y la supremacía de la Constitución sobre todas las leyes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscaba esta nueva Constitución? Entonces, vamos a analizar este artículo súper breve en la cual nos dice que el Ecuador es un Estado constitucional en base a una constitución aprobada por todos, social y democrático de derechos y justicia, soberano, es decir, maneja su propio territorio, independiente, no depende de otro Estado, unitario, intercultural, respeta las nuevas culturas, plurinacional, respeta las nuevas nacionalidades indígenas y laico, es decir, libre de imposición religiosa. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, y siempre va a ser así, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa de los recursos naturales no renovables del territorio del Estado, y pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescindible. Entonces, en esta Constitución se respeta la diferencia, ¿sí? A los pueblos y nacionalidades indígenas y también la intercultura y los saberes ancestrales. Por ejemplo, aquí nos habla del quichua y el shuar son idiomas oficiales en la relación de la intercultura. La integración a la seguridad social de las amas de casa. Cuida la vida desde la concepción. Aquí se estableció que la vida en sí va desde la concepción, porque antiguamente se la consideraba simplemente a una persona, a un ciudadano, pues se puede decir que se lo considera ciudadano desde la concepción, no solo el hecho desde que nace.
Ese es el respeto a la vida. Eso es lo que hace esta nueva constitución. Es por eso que muchos que estaban en pro del aborto buscaban cambiar estas leyes, porque aducen de que un esperma dentro de que está en el proceso de formación de hacer una mórula, pues obviamente no es una vida. Pero en este enfoque del buen vivir, mencionan que sí es una vida. El Ecuador libre de transgénicos, es decir, un Ecuador sano, sin utilizar químicos. A la no pena de muerte, es decir, el Estado ecuatoriano no está de acuerdo con la pena de muerte, cree que la persona puede rehabilitarse. Una mejor jubilación para el docente público, también antiguamente los docentes ganaban un básico y no tenían ciertos beneficios. Eran, bueno, hasta ahora de cierta manera, como se dice coloquialmente, era la última rueda del coche, pero aquí se lo enfoca como un rol fundamental dentro del Estado y la República, porque el docente es el que crea nuevos políticos, nuevos médicos, nuevos profesionales, es el que forma de un principio. Entonces la importancia del docente. Por ejemplo, en otros países, en Japón, Corea, un docente es, se puede decir, uno de los títulos, o ser docente, ser profesor es uno de los títulos superiores que no cualquiera puede acceder a ellos por su importancia, porque un maestro, una profesora tiene su gran valía, tiene mucho cariño, mucho respeto. Si no me creen, busquen cómo respetan o cómo es el trato a docentes en culturas asiáticas y en culturas japonesas. Están superior a ciertas profesiones. Muy bien, eso sería todo. Nos estaríamos viendo en la siguiente clase. Espero que les ayude esta clase para comprender mejor. Es un poquito larga, pero va enfocado a la nueva Constitución del 2008. Es un gusto y hasta luego.